Un gusto ser parte de esta sala y compartir con ustedes. A la doctora Gabriela Renaud, mi agradecimiento por socializar sus conocimientos, sus saberes con todos los directivos y docentes de las escuelas privadas de la región 11, y a la USAL especialmente por prestarnos estos recursos que son tan valiosos. Y también quiero agradecer a Julia y a Inés, que siempre están atentas y hacen estas articulaciones, haciendo posible que todo el equipo se fortalezca. Muchas gracias. Disfrutemos de este encuentro. Sin más preámbulos, doctora Renaud, es un gusto poder compartir la jornada contigo. Gabriela. Muy bien, muy buenos días, espero que me escuchen bien. Mi nombre es Gabriela Renaud, le quiero agradecer especialmente a toda la Secretaría de Promoción, Pablo, Mariana, Soledad, Graciela, a José del Paz, a todos que hacen la posibilidad que hagamos esta fuerza para estar todos juntos. Obviamente a todos ustedes, a las inspectoras que recién hablaron, a todos los docentes, a todos los directivos, a la vicerrectora académica de la universidad, porque hacemos juntos esta posibilidad de poder encontrarnos y tener esta oportunidad de empezar la mañana y esta semana en forma todos juntos y juntas para trabajar. Mi nombre es Gabriela Renaud, les dije, soy la decana, tengo la suerte de dirigir la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador y soy graduada de la universidad. Bueno, dicho esto, vamos a ver a lo que nos vamos a encontrar esta mañana. Primero quiero agradecerles, porque me parece que es todo un esfuerzo que está haciendo el sistema educativo, así que la verdad yo quiero felicitarlos y felicitarlas y felicitarnos. ¿Por qué? Porque creo que el sistema educativo también está en esta etapa que nos encontramos todos juntos, pero que no fue esperada, que no fue ni pensada, y desde la primera día que todo esto empezó a acontecer, estuvimos al hombro con todas las aulas, con todos los docentes, con todos los padres, con todos los administrativos, sin dejar de que un solo día se pudiera mencionar que estuvo el sistema educativo. Pero a su vez también hoy nos encontramos, y yo no voy a decir que pongamos una fecha para pensarlo, porque quizás uno dice, bueno, ¿cuándo? Yo tengo montones, soy docente también, tengo la dicha, es una bendición, y me preguntan, ¿usted sabe cuándo volvemos? ¿Cuál es el día? ¿Volvemos a qué? Y seguro piensan en la presencialidad física, porque lo que sí aprendimos a construir fue una presencialidad remota. Y la verdad fue muy fuerte construir esta presencialidad remota. O sea, poder estar, seguir dando las clases, seguir aprendiendo, seguir enseñando desde una función remota, pero tenemos que pensar seguramente cómo será algo que nos gesta así de entrada, que es la presencialidad física, el regreso a nuestras aulas. Y esto en un marco de pensar a ver, ¿en qué tipo de aulas? Por eso es la charla de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué es regresar a las aulas? ¿Qué implica? Porque, decimos regresar a las aulas, en las aulas estamos. Entonces, la verdad, ¿regresar a qué? Es lo que nos tenemos que juntos poder, es la invitación hoy, poder reflexionar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá hay una frase que me parece importantísima para que empecemos esta charla, ¿no? Dice, aunque resulte inquietante, será más interesante el futuro que lo que pasó. Yo esto lo trabajo muchísimo con todas las edades, les cuento. Uno hace el futuro, pero el futuro se lo hace hoy. Es desde el presente. Es lo que más podemos manejar y cabalgar, perdónenme. El pasado ya quedó y el futuro es lo incierto, pero hoy tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Y como vivamos hoy, será la consecuencia de nuestro futuro. Y como podamos ver, todo esto lo vamos a recordar. Imagínense montones de situaciones que hayamos pasado todos, y ese pasar lo contamos hoy, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, esto también va a pasar. Ahora, la calidad con que arribemos a ese futuro, la calidad con que lleguemos a este tipo de aula hoy que estamos hablando, eso dependerá de lo que estemos haciendo hoy, decididamente, decididamente. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, que nosotros nos tenemos que proponer desde el escenario de hoy a poder ver lo que vamos a hacer mañana, para que el mañana sea más fructífero, para que el mañana tenga mucho más sentido.
entonces nos comprometemos y tenemos mucho más sentido en el hoy. Pasamos a la siguiente, por favor. Está claro que estamos ante un mar bravío. Esto es la situación que podríamos ponernos como lo que es esta pandemia. Está claro que una pandemia implicó, obviamente, algo que nos acontece a todos, algo que es global, algo que ocurre en todo el mundo, pero en todos lados. Pero lo más fuerte es que lo acontece esto, un virus imperceptible, casi yo le diría invisible, por eso yo diferencio muchísimo esto de un tipo de guerra. En realidad esto es como que no saber dónde está el enemigo o está en todos lados o cómo controlarlo. Y la verdad es que fue como que el mundo sintió un bofetazo que nos metió en un caos, que nos metió y apareció la primera construcción que fue quedémonos en casa. A mí me encanta en Uruguay cómo se llama, no es quedarse en casa, sino el lema fue todos en casa. Pero lo real es que la ciencia tuvo que salir a estar en primera línea, el sistema sanitario está en primera línea, obviamente también, pero también lo está en el sistema educativo y la familia. Y todos estamos en alerta, porque todos compartimos algo. Nunca hubiésemos pensado que esto aconteciera. Pero ¿qué es lo que no he pensado? ¿La enfermedad? ¿El contagio? Yo creo que si en febrero teníamos una charla, perdónenme, y nos encontrábamos y yo decía, ¿les parece que invitemos a los padres en forma permanente a las aulas? ¿Les parece que vayamos a la casa de los chicos como hace el Dr. House cuando en su serie pide para encontrar qué está pasando, ir a visitar la casa para ver dónde está la prueba de la situación? Ustedes seguramente me hubiesen dicho que era una locura traer a los padres, lo vemos en cada reunión que hacemos de padres, lo vemos en tantos cuadernos que nunca son contestados, en carpetas que nunca están acompañadas. Tenemos por suerte muchos padres que sí, aclaro por las dudas, pero nunca que nos vieran tanto el mundo. Y créanme que se está hablando del escenario todo el tiempo. Empezaron los memes, empezaron muchos padres a decir qué barbaridad la cantidad de tareas, tener que convertirme. Miren, está en función, es una publicidad de una marca de fideos, un mini momento. Y yo a mí me parece muy simpática, pero porque ese mini momento, la mamá plantea, no sé por qué la mamá, porque en realidad, pero el papá está cocinando, por suerte, o sea, porque digo, es un tema que todos tenemos que estar haciendo todos, queda clarísimo, pero lo que está clarísimo es que aparece un mini momento entre la tarea, hacer la tarea con los chicos. Esto era lo no pensado. Este escenario en lo cual lo privado y lo público está casi mezclado. Yo les digo, todos a mis alumnos y alumnas les recuerdo siempre que estoy en la casa de ellos y ellos están en mi casa. Esta es la verdad. Un escenario que compartimos con el trabajo, con la casa, con los alumnos, con las reuniones que tenemos. Pero esta enseñanza de quedarse en casa es una metáfora para el mundo, perdónenme. Porque en realidad estábamos más afuera que adentro. Pero afuera de nosotros mismos también, perdónenme. Y lo digo porque también tenemos que marcar que es un mundo privilegiado a los que nos pudimos quedar, diferente a los que tienen que estar todo el tiempo afuera, o a los que no tienen uno adentro para poder quedarse. Por eso creo que esto nos obliga a revalorar que las aulas no son las estructuras físicas, a revalorar que era importante estar juntos, porque la verdad menos mal que lo transitamos entre todos, perdónenme. Y por lo tanto aparece la palabra oportunidad. En primer lugar, porque hicimos visibles todo nuestro esfuerzo, perdónenme. Que lo veníamos diciendo, porque ya está claro que la docencia es mucho más allá de las aulas, perdónenme, que es las horas de corrección, que es las horas de preparación, que es las horas de contemplación, que es las horas de comprensión, que es las horas de estar al lado de ellos, que es mandar un mensajito, que es acompañarlos. Pero también tenemos la oportunidad de repensar nuestros objetivos, nuestro fin, nuestra misión, nuestra visión, cómo estar en el presente, valorando las fuentes que nos fundaron, cada institución, pero con una gran capacidad de futuro, perdónenme. Hoy está el futuro.
No importan las fechas de cuándo volvamos. Yo les cuento, la semana pasada hablaba y tuve la oportunidad, por suerte, de estar en 2 reuniones, una con la ministra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de Acuña, y otra con el ministro de la Nación, de Educación. Y es incierto, o cada vez se acerca, y va a haber distintos formatos de regreso, concordaban los dos, de regreso a las aulas. Pero lo real, yo les decía, porque tuve la oportunidad, que nosotros tenemos que resaltar cómo construir estas aulas. Pero un poquito más allá también. O sea, el sistema educativo tiene que recolectar una gran enseñanza después de esto también. Una gran visibilidad tenemos que tomar entre todos esta consigna. Un gran respeto por todo lo que seguimos haciendo y una gran valoración. Por eso es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad de poner en agenda todo lo que hacemos. La siguiente, por favor. Y otra frase, no, la anterior, perdón. Estábamos, ahí está, gracias. Me pareció esta frase que bastaron 2 meses, y en la metáfora de estos 2 meses pongo enero y febrero, cuando todavía pensábamos que le pasaba a otros, que no era a nosotros, que no iba a llegar, porque vieron, todo eso somos la humanidad, perdónenme. Pero en realidad lo real es que esos 2 meses desordenaron más de 200 años, que veníamos con una gran planificación, yo les diría rutinas, yo les diría modos de estar, pero de todos. Miren, amores, esto desorganizó, obviamente nosotros estamos hablando de las aulas, pero imagínense los deportes, imagínense los espectáculos, imagínense cómo será varios regresos. Pero lo real es que este desorden, que pertenece al caos que ya está imperando, porque estamos en un paradigma donde la teoría del caos está presente todo el tiempo, nos desordenaron sobre todo nuestras propias estructuras. Ahora sí, la próxima. Y yo divido en etapas nuestros planteos para cuando uno está haciendo este regreso. La primera etapa, que fue la de quedarnos en casa, obviamente, también es para plantearnos que es la primera pandemia en la era de la información. Porque yo les cuento que hubo varias, o sea, no es la primera, queda claro. Es más, cuando uno ve y busca, yo soy una compulsiva lectora y tengo una adicción terrible a la lectura, leo que durante todo el siglo XIX la tuberculosis estuvo haciendo estragos en el mundo, hasta que por suerte Koch descubrió obviamente la vacuna para combatir, pero lo primero que hubo que descubrir que fue quién era lo que lo provocaba, que era el bacilo de Koch, llamado así porque lo descubriese. Pero se fueron con muchas fantasías. Esta vez, perdónenme, en menos de 2 meses se sabía, en un mes, se sabía el nombre del virus, su calidad, su composición genética, su carga genética, con lo cual el avance, increíble, increíble a la distancia, la diferencia. Pero este siglo XIX llevó a que la arquitectura sea diferente. Se usaban los ventanales porque el bacilo se había descubierto que el sol lo destruía también, o al menos lo apaciguaba. Modificó las plazas, modificó los parques, modificó la construcción de las casas, o sea que trajo otra alternativa. Newton hizo sus mejores experimentos cuando hubo toda una peste que tuvo que pasar también casi 1 año. Por lo tanto, yo creo que esta pandemia lo que tiene ahora de fuerte es que todos nos enteramos de todo. Lamentablemente tenemos que tener más cuidado a la infodemia, que es la otra enfermedad que podemos tener, porque hay de todas las informaciones por las dudas y hasta las falsas informaciones también, que eso tenemos que cuidarnos, por supuesto. Pero lo real es que todos hablamos de esto y todos podemos entre todos llegar mucho más rápido, y esto es lo importante. No nos imaginamos que fuera posible, que nos confináramos todos, y sin embargo lo hicimos. O sea, hay algo de lo que tenemos que seguir rescatando, que ante esta crisis disruptiva, es disruptiva, y yo les decía la diferencia de algo que es como una guerra. En la guerra se anuncia el ataque, los enemigos,
las defensas, las estrategias. Cuando algo es disruptivo es cuando algo no se pensó y algo impactó. Impactó al cuerpo, impactó al aire, impactó las vidas y ya nada vuelve a ser igual. Esto es una crisis disruptiva. Pero que a la vez, trae y se gesta y está montado en algo que ya se venía gestando. O sea, toda crisis disruptiva de golpe también lo que trae es que esto ya se venía también gestando. Y de eso, por supuesto, espero que estemos todos estudiando, obviamente. Pero también que acontece en lo que se denomina, esto es un invento, me gusta construir palabras, les cuento, pero bueno, me parece que esta era va a tener el nombre de Digitozoic. Porque, yo les decía, hacemos presencialidad remota, no estamos haciendo educación a distancia, no. Estamos, gracias a la digitalización, gracias a estar dentro de la construcción de pasar de los átomos a los bits, cuarta revolución industrial, estamos poniéndole posibilidades a que lo digitalizado tenga un sentido y no sea lo que en algún momento combatía. Y gracias a que está ese mundo, perdónenme, hoy nos permitió seguir estando. Bien, pasamos a la otra. Filmina, por favor. Y este escenario, a mí me pareció muy pintoresco, perdónenme, porque nuestras aulas están cuidadas, pero tantos años también de repetir el mismo escenario de aulas, ¿no? O sea, el pizarrón, los asientos, que me llamó mucho la atención que empecemos a trabajar, volver a construirlas. Pero que también un aula pudiera ser la casa, que también un aula pueda llevar barbijo. O sea, digo, es muy fuerte todo esto. A mí me pasó que muchos estudiantes tuve que decirles, háganse un rincón de aula. También obviamente es muy fuerte la reflexión de los que no tienen el espacio para esas aulas, de las escuelas que va a haber que abrir, aunque sea para darles computadora para aquellos que no pudieron continuar sus aulas, por supuesto. Pero la real es que vencimos muros, saltamos muros, traspasamos muros. Y esto hizo cambio del escenario. Esto hizo poder pensar en distintas alternativas, quizás apelando a la creatividad, quizás apelando a la flexibilidad, pero seguramente vamos a tener que trabajar a partir de acá muchísimas preguntas y cuestionamientos. Pasamos a la próxima. Recortando, a mí me encanta siempre tengo disparadores, les cuento en las clases de fondo, para que eso les llame la atención y que me vaya siguiendo las clases, ¿no? Pero, a ver, yo creo que algo era fuerte. Hasta el 2019, nosotros nos pasábamos, créanme, debatiendo en nuestras vidas qué hacer con las pantallas y los chicos, las pantallas y los adolescentes, el celular en la clase, no celular en la clase, en la casa, los padres consultando las horas que pasan a la noche, que lo ponen escondidas, la cantidad de padres que me han consultado por el celular debajo de la almohada, casi es una prótesis, obviamente, perdónenme, del cuerpo. Lo increíble que esta vez tuvimos que decirle que lo usaran. Tuvimos que decirle que enciendan las pantallas, que utilizaran, que estén en el Zoom, en el Blackboard, en todo. A nosotros nos pasa muchísimo que hubo que hacer toda una construcción en este escenario de catequizar de alguna manera las pantallas. Por lo tanto, me pareció que este chiste venía bien a tono. Pasamos a la próxima. Y estas son distintas aulas las que vamos a ver ahora, pero les recuerdo que esta aula es la que viene, una es de Alemania y otra es de Dinamarca, que me pareció increíble la conservación del aula estructural fundante de la modernidad, para decirlo de alguna manera, pero la construcción de diferentes espacios ubicados de sujetos en el aula también. Ahora, imagínense que en este contexto que están viendo ustedes, fue cómo se cerró, esto por eso les marco Europa, cómo se cerró el ciclo escolar. Ahora, que Europa empieza el 14 de septiembre, las clases, van a ser un blend entre lo físico y lo remoto. Y quizás, capaz, nosotros tengamos que trabajar algo que tenga que venir para quedarse, que es esta combinación. No dejar lo físico, porque yo creo que no hay nada mejor que el verse físicamente,
porque yo aclaro que hay un término que no me gusta, que es aislamiento social, y yo digo, no, es distanciamiento físico, no social. No tenemos distancia en lo social, por suerte, por esta era en que estamos digitozoicas, pero sí lo tenemos en forma física, obviamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá les decía otra, por supuesto, y ahora sí pasamos a la próxima. Yo les decía que es una pandemia educativa también. Y que el uso de las herramientas, las computadoras, los ordenadores, las tablets, el teléfono, no me garantiza el acceso a eso. En esta pandemia educativa, nuestros destinatarios están alfabetizados en redes, en juegos, pero no en clases remotas, perdónenme. Nosotros los formadores estamos formados en un contexto que no se asemeja en nada al contexto actual. Es más, hace unos meses combatíamos esas pantallas que hoy nos unen, perdónenme. Pero es cierto que la capacidad que nosotros tenemos de formación no es la capacidad que tienen tampoco los aprendices. Por lo tanto, nuestros aprendices tienen que aprender a trabajar en forma remota también. Y nosotros tenemos que también compartir que aprendemos a trabajar en forma remota también. Porque estábamos mucho más acostumbrados a pedagogías planas, al uso, yo, si ustedes están viendo mi fondo, tengo el pizarrón, perdónenme, con la tiza y el borrador. Y por más que tenga una pizarra, porque nosotros por suerte tenemos estas plataformas hermosísimas de Blackboard que cada vez más uno se va enamorando de todo lo que puede hacer con ellas, a uno le tira, ¿vieron eso de cómo me falta algo, le decía el otro día a los estudiantes? Pero es cierto que estamos aprendices y maestros en estos puntos compartidos. Los y las docentes estamos en esta situación de pensar qué enseñamos, cómo enseñamos, a quién enseñamos y para qué enseñamos. Y tenemos que preguntarnos, obviamente nos tenemos que preguntar nuevamente, y creo que esa oportunidad sigue estando la que nos invita a poder hacer un parate en nuestra vida para poder pensar este constructo. La siguiente, por favor. Otra frase que me pareció que teníamos que compartirla. Los seres humanos somos un conjunto de hábitos. Y es así, amores, que determinan más de la mitad de las decisiones que tomamos todos los días. Hay que pensar y hay que empezar a construir el día después. Porque tenemos esa oportunidad, tenemos el cambio, lo podemos hacer, ya lo podemos empezar a pensar. Porque si bien es cierto que no es educación a distancia, no nos contrataron para educación virtual. Esto es algo disruptivo y esto lo tenemos que tener en cuenta. Porque, a ver, está claro que nos sorprendió una tormenta espantosa al decir el Papa Francisco, pero también nos aclara que lo bueno es que estamos en un barco que estamos metidos todos. Y si bien es cierto que nosotros educamos para la mente, para el corazón y para las manos, nosotros sabemos que no podemos delegar la educación, que es nuestra misión, que es un pacto educativo el que hicimos, estar en vivo con los problemas. Y por lo tanto, nosotros sabemos que también vamos a necesitar esa combinación. Pero está bueno el cambio, para que quizás nos quedemos más tranquilos. Yo les digo a mis estudiantes, miren, amores, a mí lo que me encanta es saber que el aula virtual la tengo llena de contenidos ya para ustedes. Los esperé, les di la bienvenida en este segundo cuatrimestre, lleno de, porque aparte uno se va entusiasmando, va aprendiendo cada vez más, pero falta eso, que es esa presencialidad física también, que le tenemos que dar el enlace. Por lo tanto, eso está bueno. Que por primera vez yo creo que es extrañar vernos, el abrazarnos, el encontrarnos. Ahora, esto no vino para dejarse, sino vino para quedarse. La siguiente, por favor. Y hay una segunda etapa de pensar también, que lo que trajo la pandemia es obligarnos a pensar y que el sujeto que aprende ahora no es el mismo que el sujeto en presencia física que teníamos en nuestras aulas antes. A muchos docentes nos gusta saber si están siguiéndonos,
si están, a veces sentimos que parece que jugáramos con un partido de paleta frontón, no sabemos quién nos devuelve la pelota, pero la pantalla no es soledad. Hoy es el medio, es el puente. La escuela ya no es el edificio, la casa ya no es la casa física, ya no son las estructuras lo que teníamos pensado. Y la primera parte de esta pandemia fue el impacto, la revolución de lo nuevo, de lo diferente, y tuvimos pasar y buscar recetas, algunas las encontramos, otras las volvemos a hacer, de poder salir de una rutina y meternos a poder trabajar otro tipo de rutinas, otro tipo de situaciones para empezar a construir. Pero es cierto que en momentos de situaciones tan abruptas, el ser humano es propenso a modificar pequeños hábitos, por eso aparece la palabra hábito. En esta pandemia, muchos hábitos resurgirán, reforzarán, aparecerán nuevas situaciones, pero a ver, no es solo lavarse las manos, no es solo no saludar más con un beso y encontrar en qué forma nos vamos a saludar, no es solo el hábito de la distancia, es el hábito del cuidado de sí y del cuidado del otro. Una gran transformación no se define por grandes logros, sino por la modificación de pequeños nuevos hábitos. Uno debería estar más preocupado por la trayectoria que por los resultados. El conocimiento es en medida rezagada de los hábitos del aprendizaje que tengamos. Uno no se levantó a la mañana y dijo estoy gorda. El peso fue en medida de los hábitos de alimentación. Uno no tuvo de golpe, no supo qué hizo con los ahorros. Fue el trayecto que hizo con su plata. Por eso es importante los trayectos. El trayecto que tenemos ahora no es solo de contenidos, que los vamos teniendo obviamente, sino es de los hábitos que con esos trayectos de a poquito puede hacer para formar nuevos resultados. Por eso es tan importante que hablemos de esto también. Porque nosotros necesitamos que la humanidad y nuestros sujetos de aprendizaje tengan distintos hábitos. Miren, lo que se obtiene con el 1% mejor cada día equivale muchísimo a largo plazo, pero muchísimo. Imagínense, si todos los días empezamos a entender qué es cuidarse y cuidar, qué implican estas nuevas medidas y realidades, porque no son nuevas realidades, perdón, ni nuevas modalidades, porque sería subestimar la palabra normalidad, perdónenme, porque si no es como que alguien me puede preguntar qué vivíamos antes, qué normalidad vivíamos antes, o si éramos normales. Pero lo más importante, que no podemos hacer todo a la vez, perdónenme. Por eso está el paso a paso. La mayor parte del cambio se hace de a uno. Si yo me propongo lo que hacemos siempre, este lunes hago todo, empiezo el régimen, empiezo a caminar, voy a ir al gimnasio virtual, perdónenme, ¿no? Por supuesto, hablemos con propiedad. Bueno, de paso voy a empezar a ordenar el material, me voy a ir preparando. Si yo me propongo, lo que le voy a decir es que quizás ese lunes casi no hice nada. Si yo me propongo una sola cosa por semana o por día, seguro lo voy a lograr. Por eso conviene dar paso a paso y obtener pequeñas victorias que construyan la autoconfianza. Debemos aprender de a poco el hábito de distancia, porque es de construir lo que años nos llevó a acercarnos. Hay que aprender a abrazarnos. Eso en todas las edades, perdónenme. Yo los chicos del jardín, yo no me puedo imaginar los adolescentes sin decirse, o sea, a ver, si no cae, va a caer al vacío. Mira cómo se juntan, es todo lo que sale en los medios, mira, la gente no sabe si no pongo un orden. Porque eso es paso a paso, quizás tenga que ponerle una señalética. Yo ayer pensaba, mientras caminaba por la calle, la verdad una vereda debería ser un uso de dirección y la otra el otro. Entonces estaríamos todos caminando sin chocarnos. Algo sencillo, algo chiquito. Pero es construir nuevos hábitos, amores. El hábito de distanciamiento es un nuevo hábito. Que la verdad realmente, no jugar, no ir a un recreo, son nuevos hábitos. Que veníamos justamente favoreciendo al revés. Entonces debemos construir cómo abrazar desde esta nueva propuesta, cómo empezar a buscar contacto sin el contacto que teníamos conocidos hasta acá, el no tocarnos la cara, el no que nos tomen la temperatura, el avisar si tengo algún síntoma, el uso del tapaboca, va a ser parte de mi uniforme, voy a tener que tenerlo en mi mochila,
Cada nueva costumbre será una oportunidad de ensayo, pero esto sería bueno, como dicen los actores, ensayalo antes de salir a escena. Ensayá estos hábitos, que se te queden. El contexto es más importante que la motivación, perdónenme, para motor de arranque de un nuevo hábito. Tener en cuenta las fricciones que generan incorporar nuevos hábitos que se quiere incorporar. Y al contrario, lo que tenemos que hacer como costumbre. Miren, amores, muchísimos jóvenes nuestros no están yendo a la escuela, pero se están juntando igual los adolescentes. Y está pasando un fenómeno increíble. Antes no salían a la calle, no iban a andar en bicicleta, no estaban, pues se quedaban adentro para quedarse con las pantallas. Ahora salen. ¿Y por qué lo único que pueden hacer? Bueno, sí, es cierto. Pero entonces hay otras situaciones que tiene que ver que el contexto es fuerte para usar, porque es fuerte motivador también. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se debe fomentar que la autonomía, el nuevo concepto, yo creo que tenemos que aprender a ser autónomos en las normativas, en el cumplimiento de las tareas, en el control remoto. Supone trabajar en personas autónomas y eficientes. Eso es trabajar la presencialidad remota. Ahora, ¿no es cierto?, muy bien, hacemos una presencialidad absolutamente remota, pero esa presencialidad no deja de tener fuerza. No dejamos de ver todos nuestros calendarios. A mí me encantó ver casas hechas con sus banderas para los actos, ver casas trabajadas con su escarapela, ver casas trabajadas con todo lo que serían los actos en los escenarios hechos en casa. Y hubo mucho esfuerzo también para poder hacerlo. Y eso es esa presencialidad remota y eso es, no es cierto, pensar esa autonomía, pero que hay un cambio de propuesta. Estuvo jodiendo, no lo vi más, al lado limonero lo había dejado. Bueno, perdón. Yo tengo cerrado, claro, está muerto, que le traen la boca para todos lados, no sé dónde lo dejo ahora. Si querés, fíjate. Este planteo, perdón, este planteo, ¿no es cierto?, de volver a los hábitos, implica que los hábitos se los construyen y que son parte de nuestra vida esa construcción, pero que le tiene que sumar eso, la autonomía, la posibilidad que sepan para qué, el sentido, la fuerza con que le vamos a poner. Pasamos a la siguiente, por favor. Y yo decía instituciones educativas de las emociones, porque yo creo que en algún lado estamos hablando de emociones. Cuando hablamos de nos va a cambiar ciertos hábitos, del abrazo, de los recreos, del acercarnos, del contacto. Yo veo en la gente, tuvimos que ensayar cómo reconocernos en la calle, perdónenme, con el tapabocas. Tuvimos que reconocer ciertas situaciones de chicos que se nos desconectaban y no se podían conectar, y hubo que llamarlos. Somos parte de una inteligencia emocional fuertísima, perdónenme. Porque es tiempo de que hablemos de esa inteligencia emocional. Se hizo un estudio y la verdad la incertidumbre fue lo que más caracterizó toda esta etapa, perdónenme. Y si tenemos un termómetro de emociones de nuestra población estudiantil y de nuestros docentes también, por favor, y de todos los que componen la comunidad educativa, podemos empezar a hablar de que aparecieron todas las emociones: ira, bronca, cansancio, estrés, y tuvimos que aumentar la calma, la prudencia, quizás la alegría, hubo que fomentarla. Y estos estados nos dará la medida de la vuelta para reencontrarnos. Vuelvo a repetir, para reencontrarnos quizás no será igual, quizás aunque esté la vacuna también tengamos que pensar qué de todo esto va a quedar, porque esto cambió nuestra agenda y cambió también nuestra manera de poder pensar. Podríamos como institución educativa ahora enseñar a reconocer nuestras emociones, poder hablar más de ellas, a cómo estás, a qué hiciste. Sos responsable de las emociones. Esto también es importante. Ser responsable de las emociones es fundamental. Pasamos a la siguiente, por favor. Miren, están haciendo siempre todos estudios acerca de cuáles son las emociones que más van pasando, digamos, a lo largo de toda esta etapa, ¿no?
Y la misión de la escuela y la de los docentes es hacer circular el conocimiento, eso está claro, para hacerlo construir en algo nuevo. Esta etapa de conocimiento debe ser circulado a toda velocidad, porque ahora, más que nunca, sabemos de esta importancia, ¿no? Tenemos esos miedos, habrán aprendido todo, se habrán desenganchado, ¿qué les está pasando? Pero es muy importante abrigar estas emociones. Miren, lo fuerte sigue siendo ansiedad, angustia, incertidumbre. Algunos dijeron estar estables, normal, otros tranquilos, expectantes. Pero en todo esto, ¿cuál es nuestra misión con estas emociones? ¿Cuál es la misión en donde nosotros nos ponemos, ¿no es cierto?, en esa emoción también? Nosotros estamos comprometidos. Nosotros tenemos que empezar a hablar de todas estas emociones, la emoción del miedo, por ejemplo, porque todos estamos involucrados. A veces cuando uno dice, bueno, nosotros tenemos que dar el ejemplo, y acá ya hablo del sistema educativo y de los docentes, de los directivos, de los inspectores, hablo, ¿no es cierto?, de los padres, pero a veces es muy difícil el ejemplo que tengo que dar con el sentimiento que estoy también portando. La próxima, por favor. Y esta frase me parece también para que nos quede. Miren, la gota labra la piedra y puede ser que uno consiga mucho cuando menos lo esperaba. Yo creo que somos re capaces todos. Nosotros sabemos que somos una gotita, perdónenme, yo a veces siento que uno es un grano de arena, pero bueno, la arena no va a ser sin ese granito que somos nosotros tampoco, así que les voy avisando. Pero el valor de los hábitos hace que esa gotita y eso que repita se va internalizando y se va metabolizando. Y de eso se tratan estos nuevos hábitos, de internalizarlos. Pero no porque sean desafectivizados o porque, no, se modifican en cultura. Y no deshumanizarlo de manera tal que aparezca lo que terriblemente también está apareciendo. Este me puede contagiar, ese tendría que ser, este es el posible, hay que tener mucho cuidado, porque eso se genera con violencia. Hay que tener mucho cuidado de estas situaciones, porque si no la gente no va a comunicar qué le está pasando. Hablo de emociones y hablo de contagios. Siguiente, por favor. Y entonces sí, en esta tercera etapa, la salida, el regreso, nuevas necesidades, nuevas normalidades. Les repito, no sé a nuevas cuáles, porque no sé si antes éramos normales, les aviso, ¿no? Pero la nueva necesidad, la primera es una ética responsable. Tendré que trabajar la responsabilidad de mi accionar. Yo soy responsable de cuidarme y de cuidar. Tenemos que aprovechar la generación de angustias. O sea, la verdad es cierto, amores, esto es una etapa de mucha angustia y la tenemos que aprender a reconocer también, ¿no? Porque nos genera angustia si están aprendiendo, nos genera angustia si habremos dado todos los contenidos, nos genera angustia cómo regresar, nos genera miedo también regresar. ¿Cómo serán las aulas? ¿Cómo evitaremos todas las situaciones? ¿Cómo haremos para que no se junten? Hay mucha generación de angustia en estos momentos. Por suerte, a ver, hay situaciones mucho más positivas, vuelvo a repetir, ya empezamos mínimamente a empezar a hablar a que hay situaciones pequeñas de lucecitas que se van dando y que se están viendo, y bueno, ¿no es cierto? Quizás nos den pistas de nuevos caminos, pero está claro que son nuevos tiempos, que rompe con lo que teníamos construidos de vínculos, que debemos recordar que es privación de contacto físico y no privación de contacto social, que tenemos que construir espacios, escenarios de tránsito en época de movilidad, que tenemos que empezar a ver cómo ayudamos a los alumnos y a las alumnas de los sextos años, de los sextos grados, porque ellos están no entendiendo cómo cerrar esta parte, obviamente, de sus etapas. La otra vez tuve una charla hermosísima con los de sexto año, pero lo primero que te aparecía era, claro, quedaron sin estos ritos que ellos tienen. El rito del viaje, el rito del buzo, que se lo ponen todos los días, mis amores. El rito obviamente, de la cena de fin de año, de encontrar, todo queda en enigma. Quizás haya que cambiar esos ritos, quizás son ritos obviamente, de cierre, y quizás pasen a ser más fuertes los de inicio. La humanidad ha necesitado ritos como parte de defensiva también. Pasamos a la siguiente, por favor.
Y esto les cuento que es una construcción que estoy haciendo ahora, la teoría de las 4 S. Ahora, quiero decir, en estos últimos meses que uno va estudiando. Yo creo que debemos construir una experiencia de aprendizaje, reinventando. Yo les digo que el siglo XXI, el analfabeto va a ser aquel que no pueda reaprender, desaprender y seguir aprendiendo todo el tiempo. Pero debemos construir, a ver, una base primero sostenible, formas alternativas de presencia, de estar presente, cuestionando lo incuestionable. Eso, nosotros tenemos que tener un gran holding, un gran sostén. Pero después también debemos revertir el rumbo y debemos responder a las nuevas urgencias, a los desafíos actuales, pero siendo sustentables. A mí algo que me preocupa muchísimo de esta época son las incongruencias. Digo una cosa, hago tal otra. Las posverdades, genero situaciones falsas de escenarios. Tengo que ser sustentable porque nosotros en el sistema educativo tenemos muchos sujetos que nos están viendo todo el tiempo. Y así como yo digo que los chicos chiquitos van sacando fotos, y lo más fuerte es que hoy son fotos digitales que se sacan, que se desaparecen, que puedo ponerme, sacarme. Y la de los jovencitos son las selfies. Esto quiere decir que se están mirando hacia ellos. Por eso tengo que darle mucha sustentabilidad a lo que decimos y a lo que hacemos. Y seguro me dirán cómo trabajar esto mientras estamos transitando una montaña de lo que nos está pasando. Pero esto vino para quedarse, estar pensando estas cosas. Creo que lo incierto es parte del paradigma actual. Así que debemos cabalgar juntos en la toma de las decisiones. Creo que el constructo de salubridad, perdónenme, vino para que ya tuvimos la gripe A, ya pasamos, la humanidad ha pasado en este mismo siglo, en estos 20 años, por ébola, por SARS, por gripe A, por el dengue, porque no descuidemos otras cosas también que tenemos. O sea, no es todo coronavirus, perdónenme. Detectar cómo estamos, detectar qué tenemos. Es increíble lavarse las manos y tomarse la temperatura, que sea un tema ahora, debió ser siempre. Y sobre todo, la última de las S, tenemos que tener muchísima solidaridad, perdónenme. Nosotros somos a veces unos privilegiados que debemos estar teniendo que mirar a los otros para poder, entre todos, cuidarnos y cuidar. Pasamos a la próxima, por favor. Y la vuelta es a un mundo diferente, a un aula nueva, que va más allá de sin recreo, con distancia, con protocolo. La vuelta es una invitación a dónde pondremos en. Quizás es la oportunidad que se nos da para saltar a la nueva educación, más actitudinal, con más interactividad, con un aula invertida, con un aprendiz que es coautor de sus aprendizajes, que deberá sentirse protagonista y no actor de reparto. La posmodernidad trajo al descubrir la permeabilidad de los sistemas, lo privado y lo público. Hoy ya lo tenemos probado, perdónenme, ya entraron a nuestras casas, nosotros entramos a la de ellos. Enseñamos desde nuestras casas. Y esto estaba no pensado. Soportó el sistema educativo lo que hasta el sistema de salud le dictaminó. Lo económico se hizo más visible, las desigualdades son más evidentes. Pero también es el acento, tiene que estar puesto en una gran oportunidad. Y para cerrar, les voy a invitar a ver una foto. Pasamos a la siguiente, por favor. Miren, esta foto en realidad la habéis sacado en la segunda y tercera semana, les aviso de la pandemia, cuando empezó el tema de quedarse en casa. Pero a mí me encantó. Miren dónde este pájaro hizo su nido. Lo hizo en un auto. Lo hizo, miren, flor de casa, ¿no? Toda con espejo, ventana, perdónenme, pero la hizo para que no estén sus roedores, pero lo hizo en un lugar diferente al que venía construyendo su casa. Puso sus huevitos, lo fui siguiendo también, les aviso. Por eso es una nueva etapa para construir. La debemos hacer entre todos, que nos debe dejar una lección, que no son recetas lo que les quería dar, sino reflexiones más que nada, amores, pero que esta es la oportunidad que tenemos. Es una nueva construcción. Quizás durante millones de años hizo su nido en los árboles. Hoy acá. Seguramente es donde se sintió más seguro, sinceramente donde más tuvo confianza.
pero me pareció que podíamos cerrar con esto. En la próxima filmina va a estar mi mail, obviamente también el mail de la Secretaría de Promoción y la página. Todas las preguntas que quieran, yo ahora voy a escucharlos, por supuesto, y todo lo que pueda contestar, lo voy a contestar ahora in situ. Les agradezco porque para mí es una emoción la oportunidad de que seamos más de 400, que estemos juntos una mañana para poder entre todos construir esto. De eso se trata la palabra construcción, así como se habla mucho de desconstrucción, yo hablo mucho de la palabra construcción, pero bueno, ahora me va a encantar escucharlos y si no, los invito, ahí tienen mi correo, encantadísima, porque me parece que esto es sumando todos, así que les agradezco muchísimo y tenemos, créanme, a pesar del dolor que nos cruza absolutamente, todos los días, una gran oportunidad de estar todos juntos. Bien, Gabriela, las preguntas, sí. es un gusto realmente escucharte y tal cual como vos decís, compartir estos espacios de reflexiones creo que dan una profundidad enorme al contexto que estamos viviendo. Agradecido por todo el recorrido que estás haciendo. También realmente es fantástico leer las preguntas que están compartiendo con nosotros en el canal de chat, porque implica de alguna manera un gran compromiso y nos va a costar mucho seleccionar algunas preguntas. Ahí Soledad ya está preparada para compartir algunas de ellas. Así que digo esto para tener un poco la sinergia que se está generando con el auditorio. Estamos en un espacio virtual, pero sentimos de alguna manera esa conexión fantástica que se logra generar en estos espacios, ¿no? Soledad, te doy el pie, por favor. ¿Querés compartirle a la doctora algunas de las preguntas? Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Gabriela, un placer escucharte como siempre. Gracias, Sole. ¿Cómo estás, mi cielo? Bien. Te voy a extender algunas preguntas que hicieron en el chat. Susana pregunta, al regresar a las aulas físicas, ¿cómo trabajar con las emociones y sensaciones que este aislamiento generará en nuestros alumnos, con la variedad de estos sentimientos que habrá? Sí, es importantísimo, por eso decía ir hablándolos antes. Digo, me parece que va a haber que hacer como, viste, cuando uno se anticipa a las a las sensaciones. Yo siempre digo que el mecanismo que ahora tenemos que trabajar muchísimo es el mecanismo de anticipación. Entonces creo que va a haber que decirle que no volvemos al mismo escenario. Y para poder estar como preparados. Por eso decía que hay que ensayar mucho. Esto que implica el distanciamiento, esto que implica que quizás no vuelvan todos, que vuelvan un grupo, y no todos, y distintos días, y que no todos los días van a volver, y que el entusiasmo va a tener que generarse de otra manera. Y creo que quizás le tengamos que decir que vamos a hablar mucho antes de cómo nos sentimos, y vamos a hablar mucho cuando estemos en clase de esto también, de poder tener hasta cartelitos o situaciones donde cómo nos sentimos y poder animarse a tener un espacio donde yo les diga, miren, para todos va a estar de alguna manera el material, pero lo que quiero ahora es cómo se sienten, o sea, me parece que animarnos a hablar de las emociones y trabajar cada contenido que tengamos que hacer con las emociones también juntas. Yo sé que se venía haciendo, yo sé que esto no es nuevo para todos los que trabajamos en esto, pero me parece que acá cuanto más anticipemos este escenario, cuanto más le pidamos, dependerá la edad, algunos le pediremos que nos hagan dibujo, otros que si ya vieron, naveguen en fotos de distintas aulas por el mundo, otros que se imaginen cómo vamos a hacer, pero lo más importante, cartas que hagamos o situaciones que hagamos de slide para poder a los que están darle la bienvenida y dejarle cartitas para los que vienen, por ejemplo, vienen unos y dejan cartitas para los que van a venir después. Y digo cartitas para hacer contraposición de las pantallas y de lo digital que venían haciendo. Yo creo que nos vamos a tener que sumar en creatividad, seguro. Muchísimas gracias, Gaby. Alejandro hace una reflexión. El hábito de tomar distancia, alisar la bandera o subir en orden al volver del recreo, que de chicos hacíamos, y hoy se está perdiendo. Y si lo decimos suena como loco. Y esto se ve en la sociedad, falta de hábitos. Sí, es una gran reflexión porque yo decía, tiene razón, vos sabés que yo también soy dinosauria, les cuento, y pensaba el patio frío, pensaba la distancia de 2 baldosas, y yo decía, esto ya lo escuché, esto ya lo escuché. Y quizás, no sé si tanto con esa rigidez, pero alguna de esas cosas, de saber que tenemos que tener nuestro espacio, medirlo, quizás pedirle a docentes como de educación física que nos ayuden en esto, trabajar la señalética antes,
descubrirnos que es bueno el espacio para desplazarnos, para entender que de la otra manera seamos invasivos. Digo, me parece que tenemos que tomar alguna de esas cosas, quizás con el sentido de las emociones más positivas que lo negativo que nos resultaba para nosotros. Quizás para saber qué ojo con los efectos que eso provocaba cuando me pedían por obligación la distancia. Por eso yo digo, tenemos que trabajar mucho, y yo no estoy obligando, sino yo estoy concientizando. Porque si yo obligo, genero las transgresiones, que tenemos muchísimo en esta cuarentena. La salida es igual, la reunión es igual, el encontrarse igual. Ahora, el hábito nacional que se implicaba el respeto a la bandera, el respeto a los signos patrios, creo que también es algo como aparte de la reflexión que tenemos que hacer ahora. ¿Por qué lo perdimos? Quizás no fue eso lo que a veces hace que solo los argentinos nos emocionemos con la bandera cuando juega el Mundial cada 4 años. Digo, por eso digo que hay muchas cosas para poder reflexionar hoy, que nos invita a este espacio. Este espacio, yo digo, hay una diferencia entre el tiempo cronos, que es el que medimos todo el día, los horarios que nos llevan a decir estoy con muchas cosas, y el kairos. El kairos es lo que sentimos. Y creo que en este momento es el que tenemos que darle mucha fuerza a eso que siento, porque seguramente lo que yo siento habla de lo que está sintiendo el otro. Muchas gracias, Gaby. Ethel Gómez dice, creo que me preocupa el acceso de la familia a la educación emocional, ya que todos los miembros están inmersos en este tornado de emociones. ¿Qué podría sugerir para incluirlos? Está buenísimo porque primero que la verdad yo les decía cuando comenzamos a hablar, ¿no? La parte de los padres fue muy importante, pero sobre todo la visibilidad que hicieron del sistema educativo estos papás. Porque de golpe encontraron de que las aulas eran algo más que llevar a sus hijos y dejarlos ahí. Ahora sí los tenemos que incluir porque los vamos a necesitar más que nunca. Los chicos tienen que venir con ciertos hábitos, que ya veníamos hablando. A ver, esto en educación inicial siempre fue un clásico, que trabajar con los padres tienen que construir que se pueda poner el delantal, que se pueda dormir la cantidad de horas para venir a la escuela, que pueda levantarse para venir temprano. O sea, digo, los padres tienen que ser fundantes en límites. Acá tenemos que volver a trabajar. Emociones que también tienen los padres, perdónenme, nosotros también tenemos que saber que tengo padres depresivos hoy, que tengo padres sin trabajo tal vez hoy, padres muy preocupados por su futuro y que no pueden acompañarnos. Entonces, creo que lo que sí tenemos que hacer es darles protagonismo, pero esta vez un protagonismo que sabemos nosotros que a veces estuvieron muy ausentes y que sabemos también que una parte del siglo XX lo más fuerte fue saber que los padres estaban metidos en nuestras escuelas, pero metidos en la escuela en el sentido de tiene que decirle esto, no hizo nada, ¿cómo puede ser? ¿Por qué trajo el cuaderno vacío? O sea, digo, ahora los tengo que volver a sumar, pero señores, los necesito como protagonistas. Ustedes tienen que ser responsables que sus hijos vengan con ciertos hábitos. Y me parece que esto va a ser las primeras, ya tendríamos que estar trabajando con todos ellos, de que enseñen hábitos directamente. Muchas gracias, Gaby. Te voy a extender la última pregunta. Hay un montón de consultas y interrogantes en el chat. Les agradecemos mucho la participación, pero para ser respetuosos con el tiempo, María Julia dice, hay mucho que analizar sobre esta cuarentena que no es hasta ahora distanciamiento en la educación. ¿Cómo se forman nuestros alumnos como personas sociales desde una pantalla? La calidad del aprendizaje virtual en sus características reales, ¿cuán efectivo es en las diversas edades? Está buenísimo que nosotros le podamos hacer saber a nuestros aprendices que las pantallas siguen siendo un recurso y no la vida. Está buenísimo que yo, por eso también lo marcaba, ¿no? Nosotros combatíamos hasta el día de ayer que los chicos cada vez tengan menos pantallas. Francia había terminado, les puedo asegurar, el año 2019, perdón, alargando una ley de no conectividad. Esa ley de no conectividad protegía el uso tan fuerte y tan abundante de las pantallas. Y yo creo que nosotros peleamos muchísimo, peleamos en nuestros recreos, que vuelvan recreos de juegos, peleamos que trabajen en la casa con libros de papel, que hagan otras estrategias también. Creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo que las pantallas son un medio. Por eso digo, el aula no es ni la pantalla ni la estructura edilicia física que tenían antes. El aula es una construcción que hacemos entre los docentes y los aprendices, pero que tenemos que saber que son nuestro medio. Por ahora, salvo que lleguemos después a vivir y que esto se profundizara en el transhumanismo, la inteligencia artificial y viviéramos en las galaxias, entonces no nos quedara otra de estar con escafandras y, ¿no es cierto?, muy bien flotando, y entonces no pudiéramos tener contacto físico. Esto es momentáneo y transitorio. ¿Está bueno que todos tuvimos que aprenderlo? Sí.
Yo no voy a dejar más el aula virtual armada como la tengo, no, para mí fue una tranquilidad. Dije, qué bueno, ya tienen todo ahí. ¿Podemos digitalizar más material así somos más generosos? Libros, manuales, diccionarios, sí, pero también tenemos que hacer revaloración de tiempo físico, que tampoco lo aprovechábamos tanto. No nosotros quizás, pero los aprendices también tienen que por primera vez, como me decía un estudiante la semana pasada, al cerrar la clase siempre hago las escenas de cómo nos abrazamos, de cómo nos saludamos, ¿no? Y uno bonito me dijo, no sabe que las ganas que tengo de ir a abrazarla, de un abrazo de verdad. Y bueno, yo les digo siempre, cada terminada de clase les digo, no se preocupen, tardaremos más, menos días, pero yo voy a entrar a abrazarlo seguro. O sea, esto es momentáneo, pero sí está bueno a que cuando lo tengamos que usar como recurso, sea la pantalla o el distanciamiento físico, lo podamos saber que es para ayudarnos, que no es social ni afectivo y que esto es un medio. Eso seguro que vamos a tener que trabajar, vuelvo a repetir, porque si no, a ver, yo creo que lo que nos sirvió muy bien, y les puedo asegurar que más de uno que añoraba toda una educación a través de distancia, que son los que querían la educación a distancia, yo creo que se lo están replanteando. Yo creo que se lo están replanteando. Que es cierto que esto miren, si no, hoy no hubiésemos podido más de 400 personas estar juntas, quizás con un lugar enorme, o quizás no sé cuándo vuelva a aparecer ese lugar, pero nos sirvió, sí. ¿Va a ser todo el tiempo así? No. Ahora, que va a ser un blend, una combinación, seguro. Muchísimas gracias, Gaby. Gabriela, sí, Pablo. Estamos sobre el tiempo del final de la jornada y sabemos que todos están queriendo ser respetuosos con el uso del tiempo. Riquísimas las reflexiones, riquísimo el intercambio. Nuestra vicerrectora académica, la doctora Romina Cavalli, quería hacer una opinión a modo de reflexión final del encuentro. Doctora. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Un gusto tenerlos en este espacio, compartir esta mañana de reflexión, esta mañana de trabajo, empezar el lunes así, ¿no? Con las cabezas funcionando y con las cabezas pensando sobre lo que nos comentó Gabriela. Muchas gracias, Gabriela, como siempre. No. Con tanto amor y cariño explicándonos lo que es inexplicable por momentos, pero que tenemos un rumbo por seguir y comparto todos sus pensamientos en este sentido. Agradecerle el tiempo de cada uno de ustedes, que es muy valioso, acompañarnos en este espacio de vinculación natural entre el colegio y la universidad. Agradecer especialmente a Marta Francesena, Julia de Guetta, Inés Gamen, todas las profesionales con las cuales venimos trabajando ya hace tiempo, con toda la comunidad escolar. Muchísimas gracias por este espacio, por el tiempo, y seguimos siempre a disposición, a servicio, y les deseo una buena mañana y una buena semana a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a vos, a la vicerrectora, por favor, que para mí es un honor que también esté, que estén tantas cosas y todo el tiempo. Y la verdad también muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes, porque es un tiempo, vuelvo a repetir, en una dimensión enorme como es la que es educar, porque es una dimensión enorme, enorme, enorme. Tocamos a todos los sistemas nosotros como sistema educativo. Tocamos el familiar, tocamos el del trabajo, tocamos el político, tocamos todos los sistemas. Así que muchísimas gracias también a ustedes. Estoy viendo todo el chat y me emociona por estar. Tienen nuestros correos, tienen todos nuestros datos, por todas las preguntas que nos quieren seguir haciendo o compartir experiencias, porque de eso se trata y es importantísimo poder estar juntos en esto. Porque la verdad, entre todos, seguro construimos este mañana que, bueno, que quizás sea diferente, pero que es posible verlo como que nos va a dar una gran oportunidad para construirlo. Gracias, Gabriela, y gracias a todos. Y nos despedimos finalmente. Exactamente. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Seguramente será pronto. Y que tienen en toda la página nuestra, siempre van a estar todos los webinars que estamos dando para que tengan. Así que muchísimas gracias. Exactamente. Hermosa semana. Igualmente, buena semana para todos y a disposición. Gracias.